En un pequeño pueblo de la Sierra de Cádiz llamado Vejer de la Frontera, vivía Carmen del Valle, una mujer de 61 años que sentía como la soledad había echado raíces en la vieja casona andaluza donde habitaba. Aquel invierno fue especialmente crudo, los vientos azotaban con fuerza entre las calles estrechas y empedradas, y las persianas de madera crujían como si quisieran contar secretos olvidados. La casa, que durante más de 30 años había sido el refugio junto a su difunto marido, Antonio, parecía ahora un museo de ecos y silencios. Cuando Antonio falleció por un ataque al corazón, Carmen se sintió como una sombra dentro de otra sombra. Los azulejos que adornaban la cocina ya no brillaban, y las bugambillas de la terraza parecían marchitarse de tristeza. Su mundo se tornó monótono, como una guitarra sin cuerdas, hasta que un día, frente al mercado del pueblo, apareció Paco. No era un hombre, sino un galgo andaluz de pelaje negro azabache salpicado de manchas canela, con unos ojos dorados que parecían guardar 1000 leyendas. Paco estaba destinado al matadero, decían que era agresivo, pero cuando Carmen lo vio temblando bajo la lluvia y con la mirada perdida, supo que ese perro no era peligroso, sino tan roto y fuerte como ella. Lo rescató y lo llamó Paco, no por bravucón, sino por noble. Durante semanas, Paco durmió a los pies de su cama, sin ladrar, solo observando con esa mirada intensa y cálida que parecía entenderla mejor que nadie. Poco a poco, se convirtió en su sombra inseparable, siguiéndola por el patio lleno de macetas, la cocina con azulejos de tonalidades azules y verdes, y la pequeña biblioteca donde Carmen leía novelas románticas que ya no lograban tocar su corazón. Una noche, mientras Carmen estaba sentada en su mecedora, envuelta en un chal morado de lana y con el cuello cubierto por una bufanda que su abuela había bordado, Paco la miraba desde la alfombra. Pero esa mirada no era sumisa, era profunda, casi humana. Carmen se inclinó hacia él y acarició lentamente su cabeza, bajando por su cuello fuerte y cálido. Entonces, Paco lamió su muñeca con lentitud y firmeza, como si quisiera transmitirle algo. Carmen se estremeció y apartó la mano, pero la conexión entre ellos ya estaba sellada. Esa noche no logró dormir. Escuchaba la lluvia golpear los cristales y Paco se sentó al lado de su cama, inmóvil, velándola no por obligación, sino por elección. Por primera vez en años, Carmen sintió que alguien cuidaba de ella. Los días siguientes, sus caricias se volvieron más largas, y su cuerpo, antes ajeno, comenzó a responder. Volvió a pintarse los labios con un tono coral suave, desempolvó las medias de encaje que guardaba en el armario y se arreglaba con un cuidado que hacía tiempo no tenía. Una mañana, mientras servía café con leche en la cocina, vestida con una bata ligera de satén verde esmeralda que apenas rozaba sus muslos, notó cómo Paco la observaba desde el sofá. En vez de apartar la mirada, ella cruzó la estancia lentamente, se sentó frente a él y dejó que su hocico rozara su rodilla desnuda. Cerró los ojos y respiró, mientras el sol de enero iluminaba la estancia con una luz dorada. Acarició su lomo con una ternura nunca antes sentida, ni siquiera con Antonio. En ese instante, comprendió que la vida, incluso en invierno, podía susurrar nuevas primaveras, pero, justo cuando parecía que todo comenzaba a renacer, una sombra inesperada se asomó en el horizonte de Carmen. Una carta sin remitente apareció en el buzón, con solo una frase escrita: no todo lo que brilla es leal. ¿Quién la había enviado? ¿Y qué secretos ocultaba Paco que ni siquiera ella conocía? El misterio apenas comenzaba. El sol de la mañana bañaba las calles estrechas de Vejer de la Frontera con una luz dorada que parecía despertar hasta las piedras centenarias. Carmen, con su falda larga de lino blanco y una blusa verde oliva con botones nacarados, se movía con la delicadeza de quien ha encontrado un nuevo ritmo en la vida. Sus sandalias de piel gastada apenas hacían ruido en el suelo de terracota de la casa, mientras se acercaba al estudio donde Paco, el galgo negro, yacía tranquilo. El perro levantó la cabeza al sentir su presencia, y Carmen se arrodilló a su lado, acariciando con suavidad el pecho del animal. Sus dedos seguían la línea entre las costillas, sintiendo el latido pausado y constante. Paco no reaccionaba con sobresalto, sino con una calma profunda, como si comprendiera que aquel contacto era un pacto silencioso. Ya no somos dos extraños, murmuró Carmen, con la voz cargada de emoción, somos compañeros de un viaje que nadie más entendería. Aquella tarde, mientras el sol poniente filtraba luces anaranjadas por las ventanas, Carmen se vistió con un vestido rojo oscuro de algodón fino, ajustado a la cintura y con mangas 3/4. Unos botines marrones con cordones de cuero completaban su atuendo, dándole un aire entre clásico y rebelde,
como una mujer que desafía al tiempo. Se miró al espejo y, por primera vez en años, se reconoció como una mujer completa, deseante y viva. En la cocina, preparando una infusión de manzanilla, sintió el cuerpo de Paco rozar su pierna. No fue un accidente, sino una elección. Su hocico se apoyó suavemente en su muslo, el aliento cálido atravesó la tela del vestido. Carmen sonrió con esa mezcla de sorpresa y ternura que solo los pequeños gestos saben provocar. ¿Y tú qué haces, pillo?, susurró, divertida. Más tarde, en el patio interior, rodeada de macetas rebosantes de albahaca y geranios, Carmen sacó una manta de hilo para cubrir sus piernas. El sol jugaba con las flores de bugambilla, tiñendo el espacio de una melancolía dulce y dolorosa. Paco se recostó frente a ella, y ella acarició su cuello con una ternura que ya no incomodaba, sino que alimentaba una necesidad antigua y olvidada. La noche llegó con su manto oscuro y fresco. Carmen se puso una camisola de lino blanco, ligera y translúcida, que apenas cubría sus muslos. No llevaba nada debajo. Se sentía indecente, sí, pero también viva, vibrante. Paco entró en el dormitorio sin hacer ruido y se acomodó a su lado en la cama. Carmen no se apartó, se giró hacia él y dejó que su cabeza descansara sobre su vientre. La respiración pausada del perro acariciaba su piel, y sus manos temblorosas encontraron el pecho cálido del animal. No estamos tan solos, Paco, murmuró, tú me haces sentir menos invisible. El galgo gimió suavemente, casi humano, y Carmen, sin pensarlo, se acercó más. La manta cayó al suelo y sus cuerpos se alinearon en un gesto de confianza y entrega. No había escándalo, solo piel que tocaba piel, almas que se reconocían en un idioma que nadie más entendería. Cuando amaneció, Paco ya estaba en la cocina, observándola en silencio. Carmen lo abrazó largo y lento, sintiendo como su cuerpo se rendía al contacto. Sin embargo, afuera, el pueblo parecía notar algo distinto. Las miradas de los vecinos eran más inquisitivas, y ella se preguntaba si la culpa era visible, como un perfume invisible que la delataba. Esa misma mañana, al abrir la carta anónima, el escalofrío volvió a recorrer su espalda. ¿Quién sabía? ¿Quién vigilaba desde las sombras? Carmen miró a Paco, cuyos ojos dorados parecían guardar un secreto que ni siquiera ella podía desentrañar. La respuesta se escondía en el silencio de la casa, en el susurro del viento, y en la mirada profunda de aquel galgo que había llegado para cambiar su vida. Pero, justo cuando pensaba que podía confiar en Paco, una sombra oscura cruzó el patio. Algo o alguien acechaba, y Carmen sintió que ese invierno no solo traía frío, sino también un peligro invisible que podría romper para siempre la frágil paz que había encontrado. ¿Quién o qué amenazaba la nueva vida de Carmen y Paco? ¿Sería su amor prohibido suficiente para enfrentar los secretos que el pasado guardaba? La noche aguardaba, y con ella, las respuestas que ninguno de los dos estaba seguro de querer descubrir. La madrugada en Vejer de la Frontera siempre tenía ese silencio denso que parece cargar con todos los secretos del pueblo. Carmen despertó sobresaltada, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. La casa estaba en penumbra, solo la luz tenue de la luna colándose por las persianas dibujaba sombras caprichosas en las paredes. Paco dormía a su lado, su cuerpo cálido rozando la piel de Carmen bajo la fina sábana. Se incorporó despacio, envuelta en su bata de seda azul profundo que había comprado días atrás. La tela caía sobre sus curvas con una suavidad casi provocativa, dejando al descubierto un hombro y parte de su espalda, haciendo que su reflejo en el espejo del pasillo la devolviera la imagen de una mujer que, contra todo pronóstico, se sentía viva y deseada. Un ruido sutil la hizo girar la cabeza. Desde la cocina venía un sonido extraño, algo que no lograba identificar. Sin encender la luz, tomó una linterna y bajó las escaleras con cautela. Paco se levantó al instante, sus ojos dorados brillando en la oscuridad, y comenzó a gruñir suavemente. Al llegar a la cocina, Carmen vio que la ventana estaba abierta, algo que ella jamás dejaba así. La brisa fría agitaba las cortinas y traía consigo aromas de jazmín y tierra mojada. En el suelo, cerca de la alacena, encontró un sobre arrugado y sin remitente. Lo levantó con dedos temblorosos y leyó con voz baja: no todo es lo que parece, ni siquiera tú. Su corazón se aceleró. ¿Quién sabía de ella y Paco? ¿Quién se atrevía a jugar con sus miedos? Paco se acercó, apoyando su hocico en su mano, como queriendo darle fuerza. Carmen sonrió con ironía y susurró: bueno, Paco,
parece que tenemos fans secretos, o enemigos. Decidió no contarle a nadie en el pueblo sobre la carta. En Vejer, los rumores se esparcen más rápido que el aroma del pan recién horneado, y no estaba preparada para ser el centro de un nuevo chisme. Pero esa noche, mientras se sentaba en el patio bajo el jacarandá en flor, sintió como la tranquilidad que había construido comenzaba a desmoronarse. El aire frío le acariciaba la piel desnuda bajo su vestido largo de lino blanco, y Paco reposaba a sus pies, vigilante. De pronto, una risa lejana, apenas un susurro, llegó desde las sombras del callejón cercano. Carmen se puso de pie, el corazón en un puño, y llamó a Paco. Él respondió con un ladrido bajo y firme, y juntos se adentraron en la oscuridad. No encontraron nada, solo la quietud rota por el eco de sus pasos. Sin embargo, algo había cambiado. La casa ya no era un refugio seguro, y el galgo, que antes solo observaba, ahora se mostraba tenso, alerta ante un peligro invisible. Al volver, Carmen se miró en el espejo del recibidor. Su vestido blanco estaba arrugado, y un mechón de cabello se había escapado de su moño. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una mezcla de miedo y determinación. No te dejaré vencer, ni a ti ni a lo que sea que aceche, se prometió en voz baja, pero aquella noche, mientras se recostaba junto a Paco, una sensación helada recorrió su espalda. La sombra que la carta anunciaba no era solo una amenaza externa, había un secreto enterrado en la historia de Paco, un misterio que él guardaba con celo, y que estaba a punto de salir a la luz. ¿Podría Carmen descubrir la verdad sin perder lo poco que le quedaba? ¿O el galgo noble era también portador de una oscuridad que pondría en peligro todo lo que amaba? La respuesta se escondía en el silencio de la noche, y en el brillo inquietante de los ojos de Paco cuando la luna alcanzó su cenit. La mañana siguiente amaneció con un sol tímido que parecía dudar antes de asomar entre las nubes bajas de Vejer de la Frontera. Carmen bajó las escaleras envuelta en un camisón de lino blanco, ligero y casi transparente, que dejaba entrever la silueta de su cuerpo con una delicadeza provocativa, como un susurro entre la brisa fresca. Sus pies descalzos rozaban el suelo de terracota, frío pero familiar, mientras se acercaba a la cocina donde Paco ya la esperaba con esa calma inquietante en sus ojos dorados. Sin embargo, algo en el ambiente había cambiado. Paco no se levantó para saludarla como siempre, sino que permaneció quieto, observándola con una atención inusual, casi expectante. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero sonrió para disimularlo y le ofreció un trozo de pan con queso de cabra. Paco lo olfateó, pero no lo tomó. En lugar de eso, se levantó lentamente y salió hacia el patio, como marcando una distancia invisible entre ellos. Intrigada y un poco preocupada, Carmen lo siguió. En el jardín, bajo el jacarandá en flor, Paco se detuvo y empezó a cavar con energía, removiendo la tierra y dejando al descubierto un pequeño cofre de madera, cubierto de polvo y raíces. Carmen se acercó con el corazón en un puño, consciente de que ese hallazgo podía cambiarlo todo. Con manos temblorosas, abrió el cofre y encontró dentro una serie de cartas antiguas, todas escritas en letra cuidadosa pero con tinta desvaída por el tiempo. La primera carta estaba fechada casi 50 años atrás y hablaba de un pacto secreto entre dos familias del pueblo, un pacto que había implicado la existencia de un galgo especial, un guardián destinado a proteger un secreto que jamás debía salir a la luz. Mientras leía, Carmen sintió como una mezcla de miedo y fascinación la envolvía. Paco se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su regazo, como si entendiera que aquel descubrimiento era el inicio de un camino del que no habría retorno. ¿Qué escondes, Paco?, susurró, acariciando el pelaje negro y sedoso del animal. El sonido de pasos apresurados rompió la quietud del jardín. Carmen se giró y vio a don Manuel, el viejo cura del pueblo, con el rostro serio y una expresión difícil de descifrar. Señora del Valle, dijo con voz grave, hay cosas en Vejer que es mejor dejar enterradas. Usted no sabe en qué se está metiendo. Carmen lo miró a los ojos y, con una mezcla de desafío y tristeza, respondió, don Manuel, ya estoy demasiado cansada de vivir en silencio. Si hay secretos, los enfrentaré, aunque me cueste todo. El cura suspiró y se alejó, dejando tras de sí un aire de amenaza velada. Paco se levantó y comenzó a ladrar, alertando a Carmen de que algo o alguien los observaba desde la sombra de los olivos. La luz del atardecer tiñó el cielo de naranja y púrpura, mientras Carmen cerraba el cofre con cuidado y se preparaba para enfrentar la noche. Sabía que el misterio que envolvía a Paco y a aquel pueblo antiguo no solo pondría a prueba su valor,
sino también el delicado equilibrio entre la soledad y el amor que había encontrado, y en la penumbra, una figura desconocida observaba, esperando el momento justo para revelar una verdad que podría destruirlo todo. La noche cayó sobre Vejer de la Frontera con un manto oscuro y silencioso, roto solo por el murmullo lejano del viento entre los olivos y el tenue brillo de las estrellas. Carmen, envuelta en un vestido negro de encaje con un escote sutil que dejaba al descubierto la curva suave de su cuello y parte de sus hombros, se movía por la casa con una mezcla de nerviosismo y determinación. Sus tacones rojos resonaban sobre el suelo de madera, cada paso un eco que parecía desafiar la quietud pesada del lugar. Había encendido todas las velas de la casa. Sus llamas temblorosas proyectaban sombras danzantes en las paredes, creando un ambiente casi místico. Paco dormía a los pies de la cama, pero sus ojos se abrieron de repente, brillando con una intensidad inquietante. Carmen se acercó y se agachó para acariciar su lomo negro y sedoso, sintiendo como el calor del animal le transmitía una fuerza nueva, casi prohibida. De repente, un golpe seco sacudió la puerta principal. Carmen contuvo la respiración y se acercó lentamente, sus dedos temblorosos rozando el picaporte. Al abrir, encontró sobre el umbral un sobrelacrado con un símbolo que reconoció al instante, un galgo estilizado en rojo, el emblema de una antigua sociedad secreta del pueblo, desaparecida hace décadas. Sin mediar palabra, tomó la carta y la llevó a la sala, donde se sentó bajo la luz vacilante de una vela. Al abrir el sobre, encontró un mensaje escrito con una caligrafía elegante y fría. El pasado nunca muere, Carmen. Paco no es lo que crees. Pronto descubrirás la verdad que cambiará tu destino. Un escalofrío recorrió su espalda. Paco se levantó, mirando fijamente la puerta, como si pudiera ver al emisario invisible que había dejado aquella amenaza. Carmen sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, pero también una llama de coraje se encendía en su interior. No voy a huir, murmuró, no esta vez. Esa noche, mientras las velas se consumían, Carmen y Paco compartieron un silencio cargado de promesas y miedos. La frontera entre lo humano y lo animal se desdibujaba, y en esa intimidad extraña y pura, ella descubrió un deseo y una fuerza que creía perdidos para siempre, pero justo cuando la oscuridad parecía contenerlo todo, un ruido seco proveniente del jardín la hizo saltar. Paco se lanzó hacia la ventana, ladrando con furia contenida. Carmen corrió tras él y, al asomarse, vio una figura encapuchada que desaparecía entre los arbustos. El misterio se cerraba sobre ella como una tela de araña, y en el corazón de Vejer, una verdad peligrosa esperaba ser desenterrada. ¿Quién era la figura en la sombra? ¿Qué secretos guardaba Paco, el galgo noble? Y lo más inquietante, que estaba dispuesta a sacrificar Carmen para proteger lo que había encontrado. La casa se quedó en silencio, pero el eco de esa noche prometía que nada volvería a ser igual.